Hoy hace un año que 2.200.000 catalanes salieron a la calle para votar su independencia en un referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal y que no contaba con las garantías necesarias. El 58% de los llamados a las urnas se quedó en su casa. Ha sido un año muy intenso en lo político, en lo judicial y en lo social. Para hacer balance de este primer aniversario del 1 de octubre, tenemos hoy en nuestra mesa de análisis a Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Y también a Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a empezar hablando de las manifestaciones, las concentraciones y los cortes de vía, de carreteras, de vías del tren que se han producido hoy. Son independentistas que están pidiendo que se cumpla el mandato de las urnas de hace un año. Un mandato de las urnas que se proponía en ese referéndum la República Independiente Catalana, que obviamente no se ha conseguido. ¿Se puede preguntar a estas alturas para qué sirvió ese referéndum ilegal? Sirvió para muchas cosas. Yo creo que sirvió para enfrentarnos a nosotros mismos. Es decir, había un problema de fondo que venía alarmado desde hacía muchos años y al final pues fue una eclosión, pues, entre otras razones, por a lo mejor una mala gestión política, por un desencuentro que se fue fraguando, yo entiendo que por las dos partes, pero desde luego no hubo en ningún momento un tender la mano o cuando se quiso hacer no se aceptó porque se estaba jugando precisamente al encontronazo. El choque de trenes se produjo, ese que hablábamos hace 2 años, el choque de trenes se va a producir, finalmente se produjo y el día 1 de octubre fue un día, yo creo que para olvidar, ¿no? Yo estaba en la casa con vosotros ese día y debo reconocer que durante hora y media, 2 horas, no sabíamos exactamente qué estaba pasando. Creo que las imágenes fueron muy desafortunadas, ahí hubo una victoria moral por parte del independentismo, pero en cualquier caso, y yo creo que también hay que dejarlo claro, se trataba de un acto de desobediencia al Estado y cuando al Estado uno le provoca, el Estado tiene la posibilidad legítimamente pues, de impedir que los ciudadanos desobedezcan las resoluciones judiciales. Margarita. Yo evidentemente comparto en gran medida las afirmaciones de mi compañero Fernando, pero sí quisiera hacer hincapié en primer lugar en la tristeza profunda que creo que debe producirnos a todos en todo el territorio español y en Cataluña también, tanto para los que consideran que lo es como para los que consideran que debe ser algo diferente, esa fractura, porque ese enfrentamiento que se vivió es reflejo de una gran ruptura de la sociedad catalana y también, bueno, pues de un enfrentamiento indeseado con el resto de la sociedad española. Sí quisiera, por otro lado, pues matizar que más allá del valor de las palabras, sí es importante, creo, puntualizar en todo caso si realmente eso fue un mandato de las urnas, si realmente eso fue una votación, si realmente eso tuvo alguna legitimidad, porque damos por hecho que fue un referéndum, no una suerte de referéndum, con todo lo que eso conlleva en los estados democráticos, como sin duda alguna considero que es España, y también considero que es muy discutible que ese hipotético resultado que desde el independentismo se vende, pues merezca ser tenido en cuenta a todos los efectos, o al menos con la fuerza que desde ese sector de Cataluña se pretende. Quizás será mostrar el número de adeptos, ¿no? de partidarios de esa independencia y no sabemos si con algún resultado, porque hace solo 2 días el expresidente catalán, Puigdemont desde Bélgica, sí, decía que se sentía decepcionado con la Unión Europea, con las instituciones europeas, quizás esperaba más de la reacción internacional en el caso del referéndum y también quizás de esa imagen que se dio fuera de España que quizás perjudicó. Y perjudicó mucho, pero yo creo que fue un momento, es decir, también es verdad que después ha habido una mística en torno al 1 de octubre, sabemos que al final los heridos no fueron tantos y es verdad que las imágenes son contundentes y las imágenes... yo creo que ahí hubo mucha mentira por parte de todo el mundo, es decir, yo creo que el Estado español estuvo muy torpe a la hora de gestionar la situación, hubo mucha deslealtad por parte de las instituciones catalanas, que no se nos olviden que son instituciones que emanan de la Constitución española.
Los Mossos de Escuadra creo que tuvieron un papel terrible, incluso para sus propios compañeros de las otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, los dejaron en primera línea, ellos se mantuvieron detrás. Es decir, yo creo que ahí se jugó con mucha deslealtad, se jugó mal y al final, bueno, pues pagamos el pato todo con una imagen frente a Europa tremenda, pero es verdad, a mi modo de ver, y así lo veo, que yo creo que el Estado español al final tiene su fortaleza, tiene su historia, y frente al resto de embajadas, sobre todo en la Unión Europea, creo que hemos sabido decir que, bueno, que España es un Estado democrático. Es decir, que por más que nos quieran hacer ver que no lo somos, España es un país de libertad. Hoy se está demostrando en Cataluña. Hoy está una parte del pueblo catalán que ha salido a la calle a reivindicar el 1 de octubre. El Tribunal Constitucional lo ha dicho por activa y por pasiva. Uno puede defender la independencia de su territorio, la puede defender sin ningún tipo de traba. Simplemente usemos o hagamos uso del proceso constitucional que habría que utilizar si efectivamente uno quiere que cuaje su idea de segregar una parte del territorio y romper la unidad del Estado. Una unidad del Estado que, insisto, y en Canadá está el ejemplo, ni siquiera con un referéndum quiere decir que tú te vayas a marchar mañana. El Tribunal, y acabo, el Tribunal Supremo de Canadá tiene dicho que si en un día, con una mayoría clara, el Quebec se separase del resto de Canadá, a partir de ese momento es el día que empezamos las negociaciones. Y el Brexit es un ejemplo. Es decir, estamos a punto de ver cómo el Reino Unido puede marcharse de la Unión Europea, que no es un Estado, y puede ser que estemos en un momento de retorno a que los propios británicos se replanteen si quieren permanecer dentro de la Unión. Nada de esto es fácil, esto exige muchísima política y yo espero que con el cambio político que ha habido en España estemos entrando en una nueva fase, en una nueva dimensión. Bueno, a raíz de los últimos acontecimientos, en el último año, se han alzado muchas voces poniendo en cuestión si era necesaria la prisión preventiva sin fianza para los líderes independentistas que aún siguen en prisión. ¿Había alguna otra forma de abordar este asunto desde un punto de vista judicial? Bueno, pues realmente yo no soy una especialista en derecho penal, pero sí la figura de la prisión preventiva es muy cuestionada, no solamente en este escenario concreto, donde tenemos un trasfondo político muy importante, sino en general, porque efectivamente digamos que la persona que está sometida a esa prisión provisional está pagando ya con una pena privativa de libertad, que es lo más grave que en nuestro ordenamiento existe, está pagando las consecuencias de un acto que puede finalmente calificarse como delictivo o no, o puede finalmente calificarse como merecedor de una pena privativa de libertad y por un tiempo que todavía no se ha determinado. Luego en sí la propia figura de la prisión preventiva en España ya es discutida y por amplios sectores del mundo jurídico, ¿no? Pero, en definitiva, yo insisto en lo que en tantas otras ocasiones ya vengo comentando. Si el ordenamiento jurídico establece una serie de consecuencias, una serie de medidas, creo que no es sano tampoco ponerlas en cuestión cada vez que llega el momento de aplicarlas. Si está previsto para este caso como para otros muchos esa medida y el juez determina que es apropiada y que es proporcionada, el ordenamiento jurídico tendrá que reaccionar con las contramedidas que sean oportunas. Pero creo que no es sano, tampoco en un Estado democrático regido por las propias normas que ese Estado ha querido darse, cuestionar en cada momento si procede, si no procede o si podríamos haber utilizado otro escenario. Claro, también es cierto que enjuiciar las cosas con los ojos de tiempo atrás, como ahora mismo estamos ya a un año vista, pues distorsiona la perspectiva. En ese momento se consideró que era lo apropiado. Ahora estamos, como bien decía Fernando, ante la posibilidad de un escenario de discusión política sobre este asunto, pero creo que la independencia del Poder Judicial también debe cuidarse en este momento especialmente. Es momento para que la política trabaje y haga su labor, pero también el derecho tiene que nutrirse de lo que el propio derecho considera como medida de ordenación de la convivencia. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está celebrando hoy ese aniversario.
entre peticiones de dimisión de los comités de defensa de la República por las cargas policiales precisamente de los Mossos de hace 2 días. Y bueno, parece que se ha abierto una grieta entre los independentistas por este asunto, pero hay otras de estrategia. ¿Creéis que hoy están más separados, más divididos? Es que la grieta tiene que abrirse necesariamente y yo creo que es conocida y está publicada. Junqueras no es Puigdemont, Esquerra Republicana no es el Partido Democrático de Cataluña, ni la Crida, ni nada de lo que pueda surgir, pues, por así decir, del independentismo más exacerbado o más duro. Claro que a todos nos interesaría que Junqueras estuviese fuera de prisión, pero como muy bien dice Margarita, existe la separación de poderes. ¿Que es una decisión discutible del juez Llarena? Por supuesto. Y el delito de rebelión, veremos a ver si efectivamente al final se les acaba juzgando por eso o acaban siendo absueltos por ese delito y son condenados por otros de mucha menor entidad. A mi modo de ver, yo creo que quizás fuese bueno que los jueces se replanteasen, pero ya digo, son los jueces los que mandan. El que muchos de los que están en prisión pudiesen, con otras medidas de seguridad, recuperar su libertad, que volviesen al escenario político y quizás eso pudiera abrir canales. Pero eso es una aspiración política que, insisto, y yo creo que ahí estamos de acuerdo los dos, la separación de poderes en la que el juez Llarena es quien ha ordenado esa prisión provisional. La Sala del Supremo, que ahora empezará el juicio en enero, la mantendrá o no la mantendrá, tendrá que tomar la decisión y evidentemente, bueno, pues estaremos a lo que decidan los jueces, que para eso son jueces, dentro de un sistema democrático son independientes y son imparciales, o por lo menos eso es lo que debe ser. Con el cambio de gobierno, con la moción de censura apoyada por los independentistas en el Congreso, la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, parece que se ha abierto un tiempo nuevo en las relaciones entre el Estado y Cataluña. Una de las propuestas que más se está debatiendo es la de Pedro Sánchez de poner encima de la mesa un referéndum de autogobierno. Torra dice que no, que autogobierno no, que autodeterminación. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre ambas y dónde podría estar la vía de acuerdo? Yo creo que la gran diferencia es que lo que propone Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, es en definitiva una reforma del Estatuto. Claro. Ir a una reforma del Estatuto, es decir, el punto de partida de su propuesta es Cataluña forma parte de España. El referéndum tiene otro punto de partida, es la posibilidad de que Cataluña no forme parte de España y romper. Yo me quedo con la de Pedro Sánchez, es decir, lanzarnos a una aventura de empezar a pensar si Cataluña debe tener un estatuto diferente, abre un juego político precioso. Ahora bien, yo lo hago con una advertencia. Tanto en un supuesto como en otro, si aceptásemos un referéndum de autodeterminación como una reforma estatutaria, el resto de comunidades autónomas tendríamos derecho a decir algo. Una palabra a decir, como dicen un mot à dire, como dicen los franceses, yo creo que sería importante. Andalucía en esto también se la está jugando, Extremadura se la está jugando, Valencia se la está jugando. En definitiva, cuando tú tiendes o pretendes montar la articulación territorial del poder, si provocas asimetría, hay unos ganadores y unos perdedores. Sé que la palabra ahora mismo en una negociación no se debería sacar, pero sí que evidentemente tú vas a mover cosas que pueden generar desigualdades dentro del territorio, que yo creo que el resto de comunidades autónomas por lo menos tendrían el derecho a decir si les interesa que el sistema acabe siendo así. Sí, tenemos otro aniversario que traer a la mesa, es el de la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia machista. Fue hace justo un año, se aprobó este pacto con bastante consenso, solo se abstuvo Unidos Podemos. Y este aniversario llega en una semana especialmente triste, especialmente fatídica por la muerte de 5 mujeres y 2 niñas víctimas de la violencia machista. Muchas de ellas habían denunciado, habían pedido orden de protección y se les había denegado. ¿Qué está fallando en el sistema de protección de estas mujeres? Bueno, en realidad el fantasma, la lacra tremenda de la violencia de género tiene muchos tentáculos, ¿no? Es un monstruo muy bien armado y no puede identificarse una única causa de este fenómeno tan tremendo para nuestra sociedad, ni tampoco, por tanto, puede identificarse una única solución. Yo sé que se pone el foco siempre cuando esto sucede, cuando estas desgraciadísimas muertes suceden, que por cierto debemos transmitir desde aquí nuestras condolencias, ¿no?, a las familias y a las
familias también, por qué no decirlo, de los agresores, que en muchos momentos son también víctimas de esos mismos miembros de su familia que adoptan la violencia como medio de expresar su rabia, su ira y su incapacidad para gestionar su propia frustración. Pero en definitiva la justicia es solamente un ingrediente más, un elemento más. No se puede depositar, entiendo, sobre el sistema judicial toda la responsabilidad de la evitación de estos tremendos sucesos, y creo que tenemos un problema realmente que en primer lugar es de base. Creo que fundamentalmente debemos incidir, y de hecho el Pacto de Estado así lo hace, cuando articula sus 10 ejes de actuación, comienza por por el de romper el silencio, haciendo especial hincapié en la importancia de la educación. Yo creo que en primer lugar tenemos un problema de educación, y en ese sentido voy a contar una pequeña anécdota muy breve. Hace 4 años se publicaron los resultados de un estudio que se había realizado con jóvenes andaluces menores de 25 años, en los cuales se había detectado un preocupante incremento de tendencias o de actitudes machistas. En concreto, pues prácticamente el 24% de los jóvenes de esa edad andaluces consideraban que el lugar de la mujer era su casa. Bueno, yo en aquel momento estaba impartiendo clases en trabajo social, en el grado en trabajo social, y me pareció oportuno comentar con mis alumnos esa noticia. Era un grupo mixto de unos 80 chicos y chicas, y solamente se atrevió a tomar la palabra y a defender esa postura un chico que había en el aula. Pero no me sorprendió siquiera que él fuera capaz y valiente en ese sentido de enarbolar esa bandera, sino que el resto de la clase mantuvo completamente el silencio. Nadie le dijo, pues estás equivocado por esta razón, por aquella otra, piensa en otro factor, piensa en otra perspectiva. Esto no se produjo. Y creo que realmente ahí es donde tenemos que hacer especial hincapié. Respecto a las órdenes de protección, realmente es muy difícil valorar el riesgo en el que se encuentra una víctima. Existen una serie de criterios que pretenden objetivar esa decisión sobre si una persona está en situación de riesgo no apreciable, bajo, medio, alto o extremo, que la policía es la primera que emprende esa labor a través de sus formularios que están en el sistema Biogen, pero realmente es muy complicado dar una respuesta desde el sistema judicial. ¿Faltarían recursos en el sistema judicial? La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía decía que los juzgados especializados están saturados. Están saturados y hay un problema de acumulación de peticiones de protección, que las unidades de valoración de ese riesgo no tienen capacidad ni tienen personal suficiente para poder atenderlo. Si me permites decirlo con claridad, en este país se matan mujeres, se asesinan mujeres y se asesinan muchas mujeres. Y yo creo que, y puede ser que efectivamente sea, y con esto no quiero diluirlo, un problema generalizado, pero en España el número es tremendo. Desde que se contabiliza la violencia de género, creo que estamos cerca ya del millar de mujeres muertas a manos de personas de su estrecho familia, o bien su marido o bien su pareja. El millar solo desde 2003. Correcto, desde 2003. Falta dinero, pero fíjate lo poco serio que somos. Se hace un pacto de Estado, ¿no?, donde se suman todas las fuerzas políticas, menos Podemos, y entiendo que Podemos no se suma porque quería ir a más, no porque quería ir a menos o porque estuviese discutiendo el fondo de la cuestión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere sacar sus presupuestos adelante. Entre las medidas que contempla, precisamente una de ellas es ampliar el presupuesto que se va a dedicar contra la violencia, contra el asesinato de mujeres. E inmediatamente aparecen 2 partidos políticos que han decidido que es conveniente hacer uso de la mesa del Congreso para impedir que esos presupuestos salgan adelante. Cuando el presidente del Gobierno, además, está fraguando una mayoría a su alrededor que haría posible que esos presupuestos saliesen adelante. Unos presupuestos que, además, en la enmienda de la que estoy hablando, sabemos, me parece, de lo que estamos hablando, todo lo ocurrido la semana pasada, iban en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo que pretende, entre otras cosas, es precisamente que los jueces estén especializados, conozcan bien la materia de la violencia de género, etcétera, etcétera. Yo creo que es que nos falta un poquito de seriedad muchas veces ante un tema tan dramático como este, que es un problema, yo creo que uno de los problemas de Estado que tenemos. Nos hemos quedado sin tiempo para más. Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, muchas gracias. A vosotros. Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz, gracias también. Muchísimas gracias. Y ahora hacemos una pequeña pausa y a la vuelta Ángel Gámez nos cuenta la información deportiva.